Buenas tardes. Estamos iniciando nuestra sesión de la tarde, terminando la semana y bueno, con muchos deseos ya de terminar la semana para tener el encuentro con nuestro Señor, el primer día de la semana. Para hoy en la tarde, recuerden que la próxima semana no va a haber estudio. Hasta dentro de este lunes en 8, este lapso de los 8 días, por favor, tómese su tiempo para que usted recuerde todo lo que hemos visto. En las tardes ya vamos en la sesión número 24, así que hay bastante alimento para masticar, para volver otra vez como a saborear y a tener ese momento de estudio bíblico y de conexión con el Señor por medio de la palabra y por medio de la oración. Yo quiero tener mi semana, esta semana, estudiando, orando, leyendo mucho la Biblia, lo que me tiene muy conmovido. Les he hablado algunas profecías, Daniel, Mateo, Lucas, Marcos. Quiero ver si alcanzo a leer todo el Nuevo Testamento nuevamente, para que dentro de 8 días, de este lunes en 8, ya esté más fortalecido, todavía con más palabras, con más títulos de prédicas, de enseñanzas, para poder que crezcamos espiritualmente y dejar un archivo como una especie de instituto bíblico, donde si me van a preguntar de algún tema o usted quiere saber de algún tema, usted puede entrar a este canal o compartir los videos o aprender a predicar para poder enseñar, ya sea que usted sea un líder de una iglesia o usted quiera participar de la obra y tiene el llamado del Señor. Estos estudios le van a servir muchísimo, pero mucho es mucho. Si usted quiere aprender a evangelizar, todos los de la tarde están bien. Si usted quiere aprender la Biblia y crecer espiritualmente en cuanto al conocimiento del contexto de qué habla la Biblia, las enseñanzas de la mañana son muy buenas. Y si usted quiere aprender a aplicar en su vida, en las circunstancias diarias, mire los en vivo del fanpage que tenemos en Facebook, para que usted aprenda a reflexionar tanto de su vida como poder tomar decisiones bíblicas, o que la Biblia le enseñe a entender o le ayude a entender muchas cosas más profundas y vivirlas y experimentarlas. Nosotros, los cristianos, lo que hacemos es imitar la Biblia. Los cristianos imitamos a Jesucristo. Los discípulos somos copias de Él, digámoslo así, que hacemos discípulos de los primeros 12 que estuvieron con el Señor, y hasta el día de hoy estamos siguiéndole al Señor, siguiendo sus pasos, siguiendo su caminar que tuvo por este mundo, aprendiendo de los apóstoles, aprendiendo de cómo comenzó la iglesia, para establecer la iglesia que yo siempre anhelé, que le dije al Señor: Señor, si tú me concedes algún día levantar la iglesia, sea la iglesia del primer siglo. Qué bueno decirle que el Señor me permite que participe de su obra, y qué bueno ver la obra que se hacía en el primer siglo. Tan pronto se fue, cómo comenzó, cómo se predicaba, qué se predicaba, cómo era el culto, cómo eran las enseñanzas, cómo eran las reuniones. En ese entonces no había internet, no habían masas grandes, en fin, ¿no? Sería muy bueno. Pero en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, podemos observar cómo inició la iglesia, cómo comenzó a extenderse el reino, y también algunos problemas que tenían algunas iglesias, que tenían preguntas y dificultades. Entonces las cartas del apóstol Pablo son muy buenas. ¿Por qué? Porque él estuvo prisionero y él no podía viajar. Entonces, como no podía viajar, escribía cartas y nos dejó este legado aquí. Como yo ahora estoy dejando todo esto porque yo no puedo ir ahora. Entonces esto vendrían siendo como cartas que son escritas en las tablas de nuestro corazón, y nosotros íbamos, y yo lo que siempre he sido con esta formación espiritual, ir a visitar a los hermanos, predicar en el día del culto, para que como pastor yo pueda enseñar bien la palabra y pueda oír la voz de mi Señor, que guía a su pueblo para tener paz, mientras que esperamos la segunda venida de nuestro glorioso y gran Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, estos estudios tienen mucha finalidad. Es casi en verdad como escribir mis propias cartas, que como el Juan está diciendo que si se escribieran una por una las cosas que el Señor hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y yo estoy haciendo mis libros, yo estoy haciendo mis escritos, pero no escritos sino dejados en las citas bíblicas y en estos videos. Entonces cada uno puede tener en su vida de fe cómo el Señor ha afectado su vida. Y una de las cosas, uno de los temas que me llama quererles enseñar, estoy disfrutando una torta que me hizo mi esposa de cumpleaños y la estoy tasando. Me encanta, es negrita con
con brevas y nueces y bueno, muy rico. Entonces, uno de los temas, les decía, un tema que para mí es muy, muy importante y cual comencé yo mi vida de fe, es con esto: el Evangelio o las buenas nuevas. Entonces yo diría, le tengo buenas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir buenas nuevas? Buenas nuevas quiere decir el Evangelio. Hace mucho tiempo perseguían a los evangélicos, pensando que evangélico es igual a fanático o loco. Pero increíble, evangélico o evangelio quiere decir, oye, está tocando, le tengo buenas noticias. Bueno, y la gente mataban a aquellos que traían buenas noticias. ¿Les parece? Nosotros, yo mismo, podría decir que me burlaba de ellos, como muchos de ustedes y como yo, pues no conocíamos, estábamos lejos, no teníamos ni idea de qué se trataba todo, no habíamos leído la Biblia, estábamos sentados en de pronto, usted en ninguna iglesia, de pronto como yo, en el último lugar de la iglesia, a la entrada, donde podía hacer visitas con las niñas del barrio, pero yo no le paraba bolas a nada de eso, solamente iba a estar con mis amigos y no más. Pero esa era mi tradición, y para mí ir a la iglesia más bien era como una obligación, porque mi mamá me enviaba, y yo sé que para muchos de ustedes también su vida de pronto es porque los enviaron o tuvieron que ir, o los arrodillaban obligadamente a rezar un rosario, bueno, qué sé yo. En fin, nosotros, nuestra vida cambió un día y pasamos como de estar como en una especie de oscuridad en cuanto al conocimiento de qué es el Evangelio, hasta cuando nos acercamos a la Biblia y de pronto una persona que se acerca a nosotros, o que nosotros nos acercamos a la Biblia, de alguna manera, con lazos de amor, el Señor nos llamó y nos hizo venir a Él, y nos llama y luego nos abre el corazón y el entendimiento para que comprendamos su gracia y para que veamos en la Biblia, y a través no de los falsos apóstoles ni de los falsos predicadores, sino a través del Espíritu Santo, podamos tener un contacto, una relación con nuestro Dios viviente de una manera viva. Las iglesias que no tienen una relación viva es porque o el Señor ya los dejó, o son están en una religión que solamente es, como dijera yo, tradición, ¿sí? Y van por tradición, pero no porque tienen fe, es decir, no es porque tenga anhelo por su espíritu de haber conocido a Jesucristo. Bien, el Evangelio es algo que nosotros al no entenderlo, al no conocerlo, créanme que ni siquiera los apóstoles lo sabían que era el Evangelio. Yo le pregunto, si yo le pregunto, bueno, para usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuál es la buena nueva? Piénselo. Le doy unos segundos para que lo piense, a ver si se coincide con lo que yo digo, con lo que yo le voy a decir, con lo que yo le voy a decir, no, con lo que la Biblia nos va a decir hoy. ¿Qué es el Evangelio? Si uno sale y le dice, bueno, salga a predicar las buenas nuevas, no voy a ir a predicar las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio, Juanitis? Para mí, que el reino de los cielos ha llegado. Eso. Entonces, que el reino de los cielos ha llegado. Y para ti, escribe, por favor. Rápido, Juanita va a leer y me va a decir, para mí es... Unos segundos, déjeme. Falta la torta que se ve deliciosa. Mientras tanto. Mientras que usted piensa y me escribe. Muy buena idea. Ya en nueces, ciruela, breva. ¿Ya escribieron algo? ¿Alguien escribió? No. Yo veo gente. Escríbame, por favor. Edgar Mireya. ¿Qué dice? No, A ver, Edgar Mireya. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Quién más? Daniela. A ver, escriban. Para mí las buenas noticias es que, uno, rápido. Que el Señor vuelve, Edgar. Bueno, otro. Edgar dice que el Señor vuelve. ¿Qué más? Por favor, me voy a acabar la torta. Es tener una nueva vida y nacer de nuevo, Mireya Morán. Es tener una nueva vida y nacer de nuevo. ¿Qué más? ¿Quién más está ahí? ¿Quién más? Dime. ¿Quién da más? No, ¿quién más? Dime quién está. Está Daniela y está Yasmín. Yasmín, dime, ¿para ti qué son las buenas nuevas? A ver. No va a comer otro. Ella en Cristo Jesús.
¿Mm? Tener una nueva vida y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Me acabo la torta? ¿Les digo? ¿Nadie más? Nubia Rosas dice yo, No sé. pero no. Acabo de llegar, creo. Yo, pero no. Ah, aquí ya la veo. Aquí está, sí. Muestra, yo veo acá. A Dani dice: Y de repente, buenas nuevas de pastor. Buenas. Aquí nadie dice. Edgar, Carla. A ver, dígame, ¿cuáles son las buenas noticias? dice, y el arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento Que el Señor en Cristo, el arrepentimiento. Bueno, bien, yo creo que tanto ustedes como muchos, como lo estuve yo, no sabía que las buenas nuevas, entonces voy a ir paso a paso. Para muchos, de hecho, cuando yo prediqué la primera vez que Cristo murió, que Cristo murió por los pecados, que porque nos dio la salvación. Mira, a ver, no, se va a meter por ahí. Cuidado, me tumba la cama. Entonces, no le juegues, no. Entonces, ¿qué es las buenas nuevas? Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Nubia dice que las buenas nuevas son las promesas del Padre, el anuncio de la vida. Ok. Entonces, bueno, ya cada uno ha hecho más o menos. Ya, ahorita sí. Si quieren seguir dejando, ahorita me van a decir: ay, sí, yo también no se lo sabía. No, es que quería preguntar para que después no piensen que es que yo ya lo sabía, sino que es que el pastor está ahí como confirmando lo que yo ya sé. Pero no quiero molestarlos. Todo lo que ustedes dijeron tiene sentido y yo también lo pienso. Pero las buenas nuevas como tal es lo siguiente. Mateo, capítulo 16, versículo, vamos a mirar desde el 13. Desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros o Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, sí, esas son buenas noticias. Para él era, para el Señor, eso, uy, qué bueno, ¿no? Bienaventurado, muy feliz, muy dichoso tú. Tú eres el afortunado, que has sabido que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí está bien. Luego, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la primera experiencia que el Señor lo conmovió como una revelación de Dios el Padre hacia alguien terrenal es que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, el ser igual a Dios. ¿Qué es lo que la gente no cree? Precisamente que Él es el Rey. ¿Por qué lo mataron? Porque no querían que Él fuera el que reinara. Y último, porque si sabían que era el Hijo de Dios, era ser igual a Dios, y entonces por eso lo mataban. Jesús sabía que todos los que tuvieran esa revelación que Pedro dijo, eso que Pedro dijo fue tan grandioso, que dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres una piedra, digamos, y sobre esta roca, digamos que está la mesa. La gran confesión es la roca, como decir esta mesa, pero tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Sobre esto que acabas de decir, tú eres el primero que va a participar de la iglesia, de la nueva iglesia. Iglesia quiere decir los que se congregan o los que creemos en Él. Así que hasta ahí está bien. Si usted tiene esa revelación de Dios, que piensa que Jesús es el Cristo, que piensa que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, y eso es una revelación por el Espíritu Santo, está bien, no por la religión ni por la tradición. No es porque cantó tu taina, no es porque yo también sabía todo eso cuando iba a cantar los villancicos, o cuando de pronto esperaba los regalos del niño Dios, entre comillas, o cuando iba a la procesión a ver a Jesucristo muerto. No, eso no tiene nada que ver con la fe, con la revelación. Eso es tradición. Pero la fe es la revelación de Dios para verlo con la dimensión con que Dios nos lo presentó. Dijo: Él es el Cristo, pero eso es porque con los ojos, viéndolo con la lente de Dios, digámoslo así. Entonces diría al Señor: uy, tú me estás viendo como me ve el Padre.
es que solamente el Padre me puede ver así, pero si tú ya te lo ves, es que tú lo estás viendo, que Padre te dejó ver lo que Él ve. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien, muy bien. Dice, y a ti te haré. Entonces dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que el poder de la iglesia no va a ser superior el reino de la muerte que el poder de la iglesia. El poder de la iglesia va a ser superior al poder del reino de la muerte. Va a vencer el reino de la muerte. Viene a vencer el Hades, viene a vencer todas las potestades de las tinieblas. Y la iglesia, con esa confesión, sabiendo que es eso, teniendo ese derecho, teniendo esa revelación, todos los congregados tienen esa facultad. Vamos a tener esa facultad. El reino de la muerte no puede prevalecer contra ella. No van a morir. No los va a resistir. No los va a retener. La muerte en sí retiene a mucha gente, y por eso la gente le da miedo a morir, ¿sabía? La gente le da miedo a morir. Es más, se amañan en este mundo y quisieran vivir eternamente acá, cuidando la casa y el perro y todo, ¿no? Mi hija me preguntaba esta semana, oye, si viniera al rato, ¿a quién le dejarías el perro? Pues, yo no sé. Le dije, pues a una sociedad protectora de animales, pues al cielo perros no van. Eso okay, ya sigo. Ahora, el reino de la muerte, gracias por la espera. El reino de la muerte no va a vencer a la iglesia, no la va a poder retener. Entonces le dijo a Pedro que él que es el primero que tiene esa revelación, le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que el reino de la muerte no puede prevalecer, pero hay uno que tiene las llaves. Entonces la gente piensa que Pedro está a la entrada del cielo con las llaves, mirando a quién va a entrar y quién no va a dejar entrar, como si él fuera el dueño de poder estar allá y discernir quién entra y quién no entra. Eso es místico, no es así. Lo que quiere decir es que él es el primero que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, él es el que va a predicar por primera vez. Y lo va a hacer cuando venga el Espíritu Santo. Entonces ustedes ven que en Hechos de los Apóstoles él fue el primero que predicó, y a la predicación de él fueron los primeros cristianos que entraron al reino de los cielos. Entonces te daré las llaves del reino de los cielos, pero ahora esas llaves, qué pena, la tenemos todos los cristianos. Usted tendría esa llave, yo tendría esa llave, Juanita tiene esa llave, usted, Edgar, todos los que están aquí, ¿no? Yo miro como ahora nuevamente quién era que estaba aquí. Sí, aquí está. Nubia y Carla y Nadia y bueno, todos los que están ahí viendo esta enseñanza, les quiero decir es que cuando dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, él fue el primero que abrió, él fue el que inauguró con la primera predicación. Con el Espíritu Santo, los primeros creyentes, fue Pedro quien abrió, fue él quien inauguró, como decir los que entraron a la tierra prometida. Fue Josué el que los introdujo, no fue Moisés, fue Josué, ¿sí? Y llegaron allá, pero ahorita lo que nos está diciendo es que para la gente que no entraba antes al reino de los cielos, sino que estaban, yo les dije la vez pasada, llegaban al seno de Abraham, ¿sí? Pero no iban al paraíso. Entonces, para ir al reino de los cielos hay que seguir a Jesús, sus caminos, sus pasos, ¿no? Entonces, como viendo a Jesús hacia dónde va, entonces él dijo que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Y luego, después de haber dicho eso, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es la facultad que tenemos, los que tenemos las llaves del reino, de unir a los nuevos creyentes, unirlos a Jesucristo, y luego desatarlos de ese mundo y unirlos al reino de los cielos. Eso lo hacemos por medio del bautismo. Después de haber predicado, después que tiene esa revelación, cuando la gente cree, entonces dice que el que creyera y fuera bautizado, pues nosotros hacemos el bautismo para unirlo. Eso lo vamos a ver la otra semana, porque hoy voy a hablar acerca del tema del evangelio o las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Ya que llegó más gente, dígame si hay alguien por ahí. No he dicho todavía qué es las buenas nuevas. Entonces, si usted está ahí y de pronto dice, bueno, ¿de qué son las buenas nuevas? ¿Qué es? Voy a predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué predicaría? De eso voy a hablar. Entonces dice en el capítulo 20, el capítulo 16 de Mateo, estoy leyendo en el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
¿Por qué le dijo que no dijera a nadie? Porque aún no había llegado el Espíritu Santo y a Jesús solamente lo glorifica el Padre. Es decir, por medio del Espíritu Santo, Él puede ser anunciado. Por eso a Pedro le dijo, esto es una revelación, pero es una revelación por ahora, pero téngalo ahí hasta cuando yo resucite los muertos y ya después ustedes sí pueden ir a hablar. Vayan a recibir la promesa del Padre. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían porque Jesús no había evitado la muerte. Tan no entendían que luego en el versículo 21 dijo así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y las buenas noticias, las buenas nuevas, sería ir resucitar al tercer día. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo no se iba a quedar muerto, que Jesucristo iba a resucitar, porque ellos estuvieron con el Señor, lo vieron haciendo señales, lo vieron caminando sobre el mar, lo vieron parando la tempestad, resucitando los muertos, sanando leprosos, sanando mancos. Les decía, ¿cómo sana un manco? Pues oraba por él y le salía la mano, y los paralíticos caminaban. Claro, con 3 años de esa educación que tuvieron ellos al lado del Señor, pues lo que veían era una persona demasiado poderosa que venía de Dios. Cuando ya Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pues ya tiene la revelación y Pedro estaba completamente seguro que él venía a reinar. Pero no se imaginó todo esto. ¿Cómo así que el Cristo que yo conozco es un rey que viene a gobernar y vamos a vencer y vamos a tumbar a Herodes y bueno, vamos a prender un incendio acá, ¿no? Y entonces Pedro le dijo, y tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Acaso Pedro estaba viendo que el Cristo es el que está muriendo? Es que yo no entiendo por qué la gente cuando está predicando el Evangelio está predicando la muerte de Cristo. De hecho, en la muerte de Cristo se pareciera que fuera la victoria del diablo, o como que Dios perdió. Que eso es una falsa doctrina, pensando que el fracaso de Dios porque Cristo murió. ¿Saben por qué? Porque no creen que Él resucitó. Entonces tuvieron que pagarle a los guardias para decirle, digan que no resucitó, sino que robaron el cuerpo a los discípulos. Pero entonces Pedro le dijo así, que no, que Señor, ¿cómo te va a pasar eso? Entonces, pero él, o sea Jesús, volviéndose a Pedro, dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es poner la mira en las cosas de Dios? Las de los hombres es que Él no muera, y las de Dios es resucitarlo. Porque es que nosotros no podemos conocer a otro Dios viviente, sino que alguien resucite a los muertos. ¿Tú te imaginas esa noticia cómo será de buena? De saber que, por ejemplo, un familiar suyo, que lo mataron y dice: no, a mí me van a matar, pero en 3 días yo resucito. Bueno, ay, chicanero. Dijo, no. O si lo quiere mucho, no, ay, no. Mire, cuando yo hablaba con mi mamá acerca de la muerte, que ella a veces nos comentaba, bueno, si me llego a morir, ustedes hacen esto y hacen lo otro, ¿sí? Ay, mami, no hable de eso ahorita, no, a uno no le gusta hablar de la muerte porque a uno le da miedo la muerte, porque la muerte para muchos es la pérdida, ¿sí? Y que no voy a volver a verte. Pero mientras que Pedro también estaba diciendo, no, si te matan, entonces nosotros ahora ¿qué vamos a hacer? Si tú eres el que nosotros estábamos esperando, nuestro Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ¿cómo te va a pasar eso? Uno entiende el corazón de Pedro, ¿no? Amaba tanto a Jesús que quería quedarse con él, tanto que cuando en el capítulo 17, cuando estaba en la transfiguración, entonces mientras él hablaba, en el capítulo 17, versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ay, ojalá nos quedemos con los 3. Uy, ya Moisés acá y Elías, estamos los duros, la pomada de Dios del cielo, ¿sí? Moisés, el máximo del Antiguo Testamento, imagínate, los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida, los sacó. Bueno, Josué los ayudó ya a entrar finalmente. Y Elías, el máximo profeta, que hizo unas señales poderosísimas.
Y luego ahorita Jesús haciendo esto, pues Pedro quería quedarse con los tres. Pero dice que mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Luego en el versículo 22, 17-22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Segunda vez ya, oiga, tercer día, voy a resucitar. Pero es increíble. Voy a adelantar rápidamente. Lucas, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Jesús lo mataron. Entonces, después que murió, ellos estaban asustados. Pedro trató de defenderlo. Y pasó exactamente como les pasó a ellos. Ellos estaban todos escondidos. En el capítulo 20, vamos a leer. Pedro lo negó, inclusive negó que lo conocía. No negó que era el Cristo. A él no le preguntaron: ¿usted también cree que es el Cristo? No le preguntaron así. ¿Usted es de los que cree que él es el Hijo de Dios? No, sino que le dijo: ¿usted era que andaba con ellos? No, ese hombre yo ni lo conozco. Pero si usted habla igualito que él, y ahí sí comenzó a maldecir y a renegar para que no conocieran que el lenguaje de él era cristiano, que tenía la palabra ya en sus labios. Entonces, antes todo lo contrario, lo negó. Y cuando lo negó, entonces se entregaron al Señor a muerte. Y después que murió, al tercer día, lo que nosotros sabemos, Él resucitó. ¿Y cómo fue la resurrección? Voy a contarles una, para que ustedes entiendan cuáles son las buenas nuevas. Es que ellos, después de estar 3 años con Él y verlo cómo lo traspasaron y ver cómo murió, pues obviamente era difícil creer, porque Juan estuvo ahí, Pedro estuvo ahí viendo la muerte con María, la madre de Jesús, y vio cómo lo azotaron, cómo lo golpearon. Vamos a mirar Isaías 53, ¿sí? Que eso ya se profetizaba, porque esto es lo que vamos a leer ahorita en Lucas. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Él estuvo en medio de nosotros y nadie lo reconoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Es más, usted habla de Jesús y él aún sigue siendo rechazado. Usted ve que aquí el canal, si sale de pronto una mujer en tanga, en 5 minutos tengo 10,000 seguidores. Me tocará poner aquí una señorita desnuda para predicar el evangelio, para que se llene y escuche la verdad. Es mejor predicar más bien la verdad al desnudo. Dice 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es que la obra que estaba haciendo Cristo en la cruz era pagar la deuda por nuestro pecado, molido. Cuando Jesucristo lo crucificaron, antes de crucificarlo lo azotaron, 40 rejos, que eso era como una vara, que normalmente era un látigo que tenía como 9 hasta 9 ramas, y en la punta de los cueritos, que eran como unas lanas que salían, o cueros, como los que se usan hoy en día para las riendas de los ganados, eso tenía así, eran como de acero, y en las puntas tenían hueso, o tenían vidrio, o tenían piedras cortantes, y al darle esos azotes, entonces dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que él pagó toda la maldición. Él está llevando en la muerte. Él era inocente, él no lo mataron porque fuera un pecador, sino que siendo inocente de haber cometido algún pecado, de haber faltado en algo, sino que se estaba cumpliendo esta escritura, que fue molido por nuestros pecados, que para que nosotros tuviéramos paz para con Dios, él recibió el castigo que merecería. Entonces un inocente está pagando por un culpable. Entonces la gente pensaría que esas son las buenas nuevas. Y dicho,
digamos que esa es parte de las buenas nuevas, pero no son las buenas nuevas, porque ellos ni siquiera lo entendían. Pedro ni siquiera lo entendía. Pedro decía, pero ¿cómo te va a pasar eso a ti? El Señor te libre, ¿cómo vas allá para que te pase esto? Pero Dios tiene la mira un poquito más allá. No solamente pagar la deuda del pago del pecado, es decir, de toda la maldad, para que Él fuera perfeccionado, por lo que sufrió, por lo que padeció, para que llegase a ser autor de también para nosotros como sumo sacerdote, de ofrecer ruegos y súplicas por la debilidad de nosotros. Que nosotros, cuando cometemos un pecado, cuando nos pasa algo, pues Él que padeció tal contradicción de pecadores, Él que inocentemente pagó, Él puede decir, tranquilo, yo lo perdono porque yo pagué por eso. ¿Sí? ¿Me entiende? Es que si Él no hubiera pagado eso, Él no podría ser el que perdona los pecados pagando la deuda de nuestro pecado. Pero es que Jesucristo no solamente vino a pagar la deuda para ser un Salvador eterno, para ser un mediador entre Dios y nosotros. Él también tiene planes para Dios. Dios también tiene planes para Él. En la primera fase de la muerte de Jesucristo, en su manifestación, Él no estaba diciendo, Él no se manifestó como el que va a morir en la cruz, ¿sí? Es decir, usted lo lee de los evangelios y usted ahorita sabe que murió, pero ellos no pensaban que iba a morir. Desde que se manifestó, usted no piensa, usted comienza a leerle los evangelios y no piensa, Él va a morir, sino que ya sabe, o sea, todos los que lo vieron no van a decir, Él va a morir. Ni siquiera María sabía, siendo la mamá. Ni los hermanos no creían en Él. Antes, cuando llegó la fiesta de los tabernáculos, dijo, vaya usted adelante ya para que lo maten, porque es que un profeta no se va a conocer si no lo hace públicamente. Pero o sea, era que lo iban a matar, pero no sabía que Él iba a resucitar. O sea, lo que querían era que lo mataran. La mayoría de los fariseos, por envidia, todo lo querían matar. Como le tuvieron envidia a José los hermanos, así también le tenían envidia a Jesús, porque veía que Dios estaba con él. Así como sabían que Jacob lo amaba mucho y que tenía como una preferencia por él, entonces ellos veían que Dios tenía algo con él y les daba envidia, ¿sí? Que Jesús sí hacía todas estas cosas y que decía que Dios es mi Padre. Entonces por envidia lo mataron. Pero Él sabía, Dios sabía desde antes que lo van a matar. Entonces ya Jesús sabía, a mí me van a matar, pero Dios me va a resucitar. O sea, voy a resucitar de los muertos, yo voy a levantarme de los muertos. Entonces estar frente a la cruz y ver todo esto. 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado. Entonces cuando dice el pecado de todos nosotros, la gente, los nuevos cristianos, escucha bien, los cristianos, muchos de los cristianos que hoy en día conozco que se han bautizado después de que han recibido la gracia del perdón de los pecados. Entonces cuando vuelve a cometer pecado, primero hay otros que lo acusan, usted es esto. Pero claro, es que entienda, Jesús entiende nuestras debilidades y a veces nosotros tenemos debilidades, pero estamos siendo transformados, santificados para crucificar con Cristo toda nuestra forma de vivir de la carne, que no es solamente adulterar y robar, también dormir mucho y no leer la Biblia. Él llevó todo nuestro pecado. Entonces ese molerlo a Él a golpes, a 39, y a Él con cada garrotazo que le daban, ellos eran tan especiales en hacer ese tipo de castigo que cuando le golpeaban alaban y las piedras o los huesos que tenían pegado en la punta o los pedazos de metal arrancaban la piel, y eran muy especiales en hacer ese oficio sin matar a la persona. Era castigarla, la azotaban hasta que él prácticamente quedaba la espalda desollada, o sea, sin piel, ¿sí? Como dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Llaga quiere decir como una herida profunda que llega casi hasta el hueso, ¿sí? Desangrado completamente, castigado porque se hubiera hecho algo malo. Porque el castigo de la cruz era para gente que hubiera hecho cosas muy malas, ¿sí? Entonces, y también a los que querían borrarlo de la mente. Si uno había cometido algo malo, pues digamos, como ejemplo, uno diría, ¿cómo murió su hermano? No, lo pusieron en la silla eléctrica. Todo el mundo, uy, ¿qué hizo? No le gusta decir que mi familia le pusieron la inyección letal, porque dirá, uy, no, ¿qué tipo de bandido es tu hermano? O ¿qué fue lo que hizo? Su mamá, su hijo. Bueno, será una vergüenza. Entonces no quisiera ni nombrar ni recordar de cómo murió. Si una persona, inclusive cuando se ahorca, la gente dice que murió, no le gusta decir es que él se ahorcó. ¿Por qué? Porque eso es una muerte trágica que más bien que uno quiere borrar la forma de la muerte, ¿sí? Y en Jesucristo, la muerte de Cristo era una forma de borrar de la memoria a una persona que ha hecho que ya después ni siquiera la nombren.
Cuando nosotros estamos almorzando, hay personas que no les gusta que digan cosas, que por ejemplo aquí, que no les gusta que uno hable de cualquier cosa que no sea comida. Mejor digo, yo no digo nada, sino después no me alimento la cara. Pero no, por ejemplo, uno está diciendo, que el perro se hizo en tal parte. No, espere que ahorita estamos almorzando, ¿sí? No diga eso ahora, no me dañe la comida. No hable de ratón, no hable de murciélago, no hable de sangre, no hable de eso. Es como decir, no me hable de la muerte de Jesús. Por eso los judíos no quieren hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte de él es una muerte para que más bien lo borre de la mente y que no lo vean como una persona grande o especial como lo estaban viendo ahí, porque pensaban de él que era un gran profeta. Pero no creen ni en el tipo de muerte y mucho menos en la resurrección. Y la muerte de Jesucristo fue así. Entonces dice versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? O sea, ¿quién va a hablar de una descendencia de él? Nada, si quieren es cortarlo a partir de ahí, ya ni tenga hijos, ni tenga nada. O sea, acabemos con esa generación que llega hasta ahí, les parecía como una plaga, como una maldición. Entonces, dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Te das cuenta? Por ese conocimiento, por eso Él es el que lleva nuestras iniquidades al resucitar de los muertos y sentarse a la diestra del Padre. Él es el que dice, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, no solamente en la cruz, sino también en la intercesión. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Le daré parte con los grandes. ¿Qué quiere decir? Que él resucitará, ¿sí? Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es que hasta lo último él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Oró y ora por los pecadores y está orando, ¿sí? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte derramó su vida. ¿Y dónde está la vida? En la sangre, en su sangre preciosa derramada como de un cordero que no había cometido pecado. En el Antiguo Testamento sacrificaban los corderos por el pecado de un hombre, y el pecado diría, pues yo qué culpa, y resulta que este man mató y me mata, y robó, y ahora me matan a mí. Entonces Jesús fue llevado como un cordero, pero él enmudeció, no abrió su boca. Estando en la cruz solamente dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir es, ¿por qué los amas tanto? ¿Por qué los amas tanto? En el Salmo 22, imagínate, después de ver ellos ese tipo de muerte que el Señor les anunció, que voy a morir y que voy a entregar en manos de pecadores, en manos de hombres. Entonces, pues lógico, es una muerte violenta que ellos la vieron. Capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, fue las palabras del Señor. ¿Por qué me has desamparado? O sea que en él se está dando cumplimiento a la Escritura. Que cómo iba a morir, que qué iba a sentir en la cruz y que qué iba a padecer en la cruz, se lo está diciendo los profetas. O sea, Jesús ya sabía. ¿Por qué? Porque los salmos y los profetas decían que era necesario que él padeciera todas estas cosas para él llevar los pecados de todos. Pero él dijo, pero al tercer día resucitará. Porque usted no pone la mira también en las cosas de Dios, porque solamente ponen la mira en las cosas de los hombres. Cuando los hombres ponen la mira en las cosas de los hombres, solamente piensan que murió un injusto, entonces dice, ay Señor, gracias porque moriste por mí, y hasta ahí. Piensan que el evangelio es que él murió. Pues sí, porque el justo por los injustos, pero hasta ahí, y resulta que el evangelio es todo lo que continúa. Sigamos. Lo que él miró lo que él dijo en la cruz, son palabras que dijo en la cruz. Eso estaba para que estuviéramos en Semana Santa en la iglesia católica, el sermón de las 7 palabras. Y muchas iglesias cristianas dicen el sermón de las 7 palabras. Sí. No, yo vengo predicando eso toda la vida. Yo no necesito esperar que llegue Semana Santa para dar el sermón de las 7 palabras. La iglesia cristiana moderna esperan para hacer competencia con la iglesia católica dar el sermón de las 7 palabras o verlo por la película.
Nosotros todo el año sabemos. Yo predico esto todo el año. Para mí no es nuevo. Yo sigo predicando según el orden que el Señor me dio para testimonio a todos. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Jesús sabe. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, ¿sí? Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él confiaba, en él se complacía. Sí, es que él dijo que tú eres la complacencia. Dijo: luego no, que Dios se complace con usted, entonces que lo salve. Qué maldad la del hombre, ¿no? Es que en la muerte de Jesucristo, en lo que se le hizo, sacarle la lengua y decir: no quieres, ya que si vas a, no quieres ser Cristo, pues sálvate. No, todos se burlaban de él. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. No hay quien me ayude, ni siquiera la misma María. Ni siquiera ella. ¿Acaso Pilatos pudo hacer algo por él? Nadie lo defendió. Una vez yo le preguntaba a una señora que confiaba mucho en María, le dije: su merced, pero perdóneme, con todo respeto y humildad, yo la entiendo que usted ama mucho a María, pero dígame, si María no pudo hacer nada por su propio hijo que está ahí, ¿qué va a poder hacer por usted? María también era una humilde campesina. Sí, después tuvo más hijos y ella no hizo nada. Ay, no lo maten, mire que él es el hijo de Dios, ¿cómo lo van a matar? Calla, ¿por qué? Porque él es de Dios, él viene a hacer una misión de Dios. María guardaba todas las cosas en el corazón. Luego le contó a Lucas todo lo que ha pasado. 12. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Abren sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Es que la muerte en la cruz, es que cuando la persona está muriendo en la cruz, cuando el Señor está muriendo, no ponían un palito como muestra que para que él se sostuviera, ¿no? Pues de pronto se cansa. No. Le ponían un clavo que atravesaba un pie y el otro y se sosteniera sobre los clavos. Y en las manos también se sosteniera sobre los clavos. Entonces, cuando se cansaba de sostenerse de los clavos, entonces se estiraba y se sostenía sobre los clavos de los pies. Y cuando se cansaba de sostenerse sobre los clavos que tenían los pies, entonces luego hacía. Entonces, claro, en esa fuerza y en ese peso que tiene, pues se descoyuntan los huesos. Se estén, ¿no? Como tiesto, dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó al paladar. Mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Bueno, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. O sea, le pasaron, ¿sí?, los clavos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Bueno, de ti será alabanza, ¿sí?, en gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Bueno, termino lo de leer, quiero continuar. Cuando ya Jesús está muriendo, obviamente
y ya lo ven muerto y Pedro lo niega y todos se ponen a llorar y todos asustados. Luego fueron y se escondieron porque pensaron que ya mataron al Señor y entonces ellos fueron y se escondieron. Luego cuando resucitó, ¿dónde leemos? Es que hay varias versiones muy bonitas que quiero que ustedes me entiendan. Mateo. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, o sea el domingo, o sea el día del Señor, el primer día de la semana, por eso nos reunimos el primer día de la semana, porque el Señor no apareció el sábado, sino el primer día de la semana, desde ahí, cuando llegó el Espíritu Santo, el primer día de la semana, o sea el día del Señor. El primer día de la semana no es el lunes, el último es el sábado y el primero es el domingo. Lo que pasa es que el domingo la gente lo toma como el día del sol, ¿sí? El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo muy oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no lo sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea que escribió Juan, ¿no? O sea Juan, el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro detrás, y entró en el sepulcro y vio los lienzos. Imagínate, cuando le dijeron se han llevado al Señor, ellos salieron corriendo. Yo me imagino hasta los cacheticos le movían así: corre, ¿cómo así que roban al Señor? No, ¿cómo así? Y corre, pégale esa carrera, y asustados, ¿no? ¿Cómo así que se llevan al Señor? No sé dónde lo han puesto. Y entonces llegó Jesús, Juan, que no tenía la boca tan grande como Pedro, pero sí tenía unas piernas rápidas para correr. Y Pedro, yo que imagino que después que lo había negado, pues salí corriendo, pues no es que tuviera mucho afán de llegar allá, ¿no? Pobrecito, pues él también había llorado amargamente porque había negado al Señor, sin embargo lo amaba tanto que salió corriendo detrás de Juan, y Juan llegó hasta ahí y entró y vio los lienzos, pero Pedro luego llegó después, dice, y bajándose a mirar, dice, luego llegó Simón Pedro, él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Cuando Juan entró, creyó. ¿Y qué fue lo que creyó? Lo que les dijo: voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Pedro también supo. Antes le había dicho: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque él le había dicho: ay, Señor, tal cosa no te acontezca. No, pero yo voy a defenderte. Ay, antes que el gallo cante una vez, tú me vas a negar 3 veces. En esa intimidad que tenían ellos con el Señor, obviamente cuando vio que murió, como lo decían las profecías, ¿sí? Y que vieron todo lo que él dijo en la cruz, que se está dando cumplimiento a las escrituras, pero ellos de pronto no se acordaban, o no entendían, o no creían que él iba a resucitar, sino que hasta que entraron y vieron que la tumba estaba vacía, Juan creyó. Es que comenzaron a creer fue en el momento en que vieron la tumba vacía, porque para ellos son buenas noticias. Usted me parece buena, a mí me conmueve. Estoy muy conmovido en este momento como ellos. Es que es muy precioso eso que les pasó. Entonces dice, entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. No tanto, ya pensaron que murió, pero era necesario que él resucitase de los muertos. Y se volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras que lloraba, se inclinó para mirar dentro de los sepulcros y vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, dijo al Señor: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. O sea, imagina que Jesús, usted está acostumbrado a que Jesús lo llame por su nombre a orar: Danilo. Y usted va y se arrodille: heme aquí, Señor. ¿Cómo será? No,
fulano, venga. Y uno, Señor, sí, heme aquí. Ella estaba acostumbrada a la relación con María. María estaba acostumbrada, ¿cómo la llamaba Jesús? Y le dijo María. Volviéndose, ella le dijo, Rabí, Raboni, que quiere decir maestro, maestro. Sí, imagina esa felicidad. Y le dijo, no me toques, porque aún no subo a mi Padre, mas ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques quiere decir, no, me imagino que lo tenía agarrado de los pies, no quiero que se vaya, mi Señor, no se me vuelva a ir, no quiero que yo lo quería retener, no, tranquilo, no me agarre así, pero vaya más bien, dígales que pase esto. Bien, vamos un momentico a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 'Iban dos de los discípulos que no eran de los 12, iban caminando a Emaús, y sí, el versículo 13, capítulo 24, versículo 13, dice, aquí 2 de ellos iban el mismo día, o sea, el día de la resurrección, ¿sí? Cuando María fue y dio toda, sí, que el Señor ha regresado, Pedro, mira que Jesús resucitó, yo lo he visto, y ellos no podían creerlo. Entonces, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Fíjese que Jesús está velado para muchas personas. Hay personas que pueden oírme, yo hay sitios donde he ido y predico esto y no pueden verlo, no pueden ver su gloria, es increíble, por más que usted les haga, es difícil. Estaba velado para ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿y qué cosas? Haciéndose, ¿no? ¿Qué cosas? Por eso es que yo a veces no le predico a la gente, sino que le pregunto, bueno, pero ¿tú qué crees? ¿No? Como dice, a ver, indagando, más bien a ver qué es lo que piensa. Y ellos le dijeron, aprendiendo del Señor, ¿no? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Estaban tristes. Es que la muerte de Jesucristo para muchos es tristeza, por eso digo que no vayan a ver esas películas de la tristeza cuando Jesús muere, porque nosotros tenemos una buena noticia. Somos portadores del Evangelio. ¿Cuál es? Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ahí no vieron a Jesús, solamente la mujer que lo había visto dice que no lo veían. Entonces dijo, vaya, dígales, pero no podía dar testimonio todavía. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón, dice, no pueden entender el Evangelio, porque dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Luego no dicen las escrituras que Él venía como rey. Lo que Juanita me dijo, sí, claro, Él dijo, arrepiéntanse, ¿no? Vayan y prediquen, vayan y anuncien el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Anuncien que se arrepientan, ¿sí? Que el reino de los cielos está cerca. Claro, hasta ahí está bien. No digo que está mal, sino que el que viene como rey, el que viene a tomar su reino, ya está cerca. Esas buenas noticias. Y Pedro, cuando dijo, no, o sea, yo acepto que Él es el rey, lo aceptó, ¿sí? Y sobre ese fundamento está establecida la iglesia. Pero la resurrección de Cristo es la buena noticia. ¿Por qué? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba de lejos, mas ellos le obligaban a quedarse. Entonces más adelante dice,
¿No ardía nuestro corazón? Bueno, vamos a leer porque es que esa es la parte más muy bonita, ¿no? Dice que se quedara con nosotros, entró pues con ellos a quedarse en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le reconocieron y se desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es que solamente Él es el que puede abrir las escrituras, quitar los sellos, para tener esa revelación que no solamente Él murió, sino que resucitó. Es que la resurrección de Jesucristo es la buena noticia. Vayan y cuéntenle que ya resucité, que yo ya sí soy el que vino como rey, pero mi reino no es de este mundo. Y ellos quisieron matarme, pero Dios el Padre me resucitó. Yo me retiré de una iglesia porque ponían como credo que Jesucristo murió y que se levantó de los muertos. Yo dije, eso es católico, la iglesia católica, que se levantó de los muertos. Pero el credo nuestro de un cristiano, lo que nosotros confesamos, Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué es lo que da salvación a la gente? Que yo predique, que si confiese con mi boca que Jesús es el Señor, como Pedro lo reconoció, ¿sí? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nadie se puede salvar si no se hace creer esto. El evangelio es que usted pueda enseñar que Jesús es el Cristo, el que viene como rey, que Él ciertamente murió, pero hay que predicar completo. Que no fue el que se resucitó de los muertos. Él no se levantó como si estuviera desmayado. No se robaron el cuerpo. Dios lo resucitó. Él entregó su vida, derramó hasta la última gota de la sangre. Y después de haber derramado su sangre, entonces, y morir con esa muerte en la cruz, molido, traspasado, burlado, escupido, menospreciado, entonces Dios lo resucitó. ¿Sí? Porque Filipenses dice que Él obedeció hasta la muerte y muerte de la cruz, que Él se hizo hombre. Sí, efectivamente. Filipenses capítulo 2. Ya llevamos una hora. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Es que la muerte de Cristo en la cruz es la obediencia ante el Padre, que se convirtió en nuestro Redentor, que pagó por el pecado para que cuando Dios lo resucitara de los muertos y lo sentase a la diestra de la majestad en las alturas, fuera constituido sumo sacerdote que intercede por nuestras debilidades. Porque Él mismo tomó carne y sangre para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué es destruir el imperio de la muerte? Pues resucitar entre los muertos. Yo creo, ¿cuánto llevamos? 59. Voy a dejar esta segunda sesión para la próxima semana, para la otra semana. Voy a dejar conectado. El evangelio es que Él resucitó. El evangelio, imagínense cómo no hace buenas noticias para los discípulos. Usted se imagina cuando ellos salieron a predicar, a decir, Él resucitó. ¿Se imagina esa felicidad tan grande? No, yo no cabría, como se dice entre los chidos, siendo mi Señor que yo lo amo. ¿Usted ama a una persona? ¿Usted tiene una persona que ame mucho? ¿Usted tiene una persona que le gustaría estar con Él para siempre? ¿Se imagina que muere y dice, tranquilo, en 3 días resucito? Y después de que se muere y lo ve, muere como murió nuestro Señor. Y luego al tercer día resucitar y saber que ya va a vivir eternamente, pues la felicidad es muy grande, muy muy grande. Lo que pasa es que ellos no podían decir nada hasta que no viniera el Espíritu Santo. Venido el Espíritu Santo, ahora sí pueden ser testigos de su resurrección. Pero voy a dejar eso para la semana entrante, para la otra semana, porque la otra semana esa parte es un poquito también extensa, porque es verdaderamente lo que nosotros predicamos, lo que el evangélico, el que tiene buenas noticias, es lo que predica.
nosotros decimos, Jesús vuelve, Él vive. La buena noticia es que Él vive. Él vive. Amén. Y el domingo, el primer día de la semana, nos encontramos con Él. El primer día de la semana siempre nos encontramos con Él porque Él vive, Él vive. ¡Qué buena noticia! El que resucitó a los muertos, el que sanó a los enfermos, el que caminó sobre el mar, el que detuvo la tempestad, el que estuvo en la cruz tomando nuestro lugar. Él vive. No se imagina mi felicidad, no se imagina mi orgullo, no se imagina mi esperanza. Si eso no es así, entonces ¿sabe qué? Apague la luz y vamos. Así dice la Biblia. Él vive, Él vive. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Él vive. Ahora sí, dígame, ahora sí escríbame. ¿Cuáles son las buenas noticias? Ahora sí sabe. Arrepiéntase. Ahora sí escríbame. A ver, escríbame. Si entendió, escríbame. Él vive. Y mande corazoncitos. Corazones. Sí. Qué buenas noticias. Él vive, mi Señor vive. El Hijo de Dios, el que viene a gobernar, Él viene por segunda vez. Lo que está pasando ahorita únicamente es lo que nosotros estamos viendo antes de su segunda venida. Él dijo, antes que venga va a haber esto, va a haber pestes y hambres y terremotos. Entonces está dando como los primeros pasos ya, así como cuando iba a llover. Y entonces Elías estaba orando, ¿no? Y orando a ver si de pronto llovía. Y tan pronto vio por allá de unas goticas que venían por ahí como una mano. Ya veía que se venían en un aguacero. Nosotros estamos viendo al Señor de lejos, pero lo que se viene son unos juicios de Dios sobre los que lo está sacudiendo a la iglesia. Dice, ¿será que habrá fe en la iglesia? Y solamente los que nos sostenemos en esa promesa que Él viene, estamos esperándolo, celebrando Santa Cena, reuniéndonos cada primer día de la semana, esperando porque nuestro Señor vive. Y viene, Él se fue, pero Él viene. Estoy muy feliz, porque si yo lo amo, y si el que yo amo y predico y anuncio no estuviera vivo, ¿para qué? Nosotros llevamos buenas noticias a la humanidad. Él vive. Él murió, sí, Él murió, lo mataron al justo por los injustos. Sí, qué felicidad, que llevó todas mis enfermedades y todos mis dolores, todos mis sufrimientos. Pero la buena noticia es que el alma de Él no quedó aquí en el Seol. Esa es enseñanza para la semana entrante. Mientras tanto, espero que el primer día de la semana nos encontramos todos con esa felicidad diciendo, vamos a encontrarnos con el que vive, con el que resucitó de los muertos, con mi Señor, el que nos amó hasta la muerte, ¿sí? Pero que Dios no lo dejó ahí. Dios lo resucitó de los muertos. Eso es lo que le digo a todo el mundo, eso es lo que hay que predicar, que Jesús es el Señor, pero yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Fue Dios quien lo levantó de los muertos. Es que si Dios no lo resucita a los muertos, entonces diríamos que no hay Dios. Y si Él no resucita a los muertos, no diríamos que va a ser un Rey eterno. Y si no resucita a los muertos y sube al cielo, no tendríamos a quien confesar nuestro pecado diariamente. No tendríamos un mediador entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué haríamos? Qué tristeza solamente pensar en que de pronto María puede hacer algo por mí, o todos los que mueren van a interceder ante Dios. Jesucristo resucitó de los muertos y Dios lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas para ser nuestro sumo sacerdote. ¡Qué gran noticia! Tenemos un Salvador que vive. Tenemos a alguien que nos amó hasta la muerte y muerte de la cruz. Vamos a orar. Padre nuestro, los espero el primer día de la semana a las 10 de la mañana para que tengamos encuentro con nuestro Señor que vive por los siglos de los siglos y que viene por segunda vez, que reina sobre los cielos y sobre la tierra, que dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, y a ser discípulos, vayan y cuéntenles que todo esto que pasó era para estar cumpliendo las escrituras, pero que ya el Padre me resucitó, yo voy a volver por ustedes, por todos los que crean. Vayan a salvar gente, vayan a rescatar gente de la potestad de las tinieblas, de los que le tienen miedo a la muerte. Ya no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Vamos a hablar eso la otra semana. Bueno, vamos a hablar Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios. No se les olvide, a unos que dudan, convénzalos, a otros arrebatándolos como del fuego.
y otros tenga misericordia con temor, aún aborreciendo la ropa contaminada con su carne. Ya no hay nada que hacer por ellos. Paz de Dios.